Buenas tardes a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias por uniros a este webinar que vamos a celebrar y que vamos a llevar a cabo a lo largo de los próximos minutos. Vamos a analizar un tema que realmente importa y bueno, pues que surgen bastantes dudas, preguntas y demandas por parte de las personas que están asociadas o miembros de las federaciones de la Federación Española de Diabetes y está relativo suscrito al tema de la discriminación laboral en el ámbito de la administración pública. Y bueno, pues para analizar este tema, para dar respuesta a las dudas que puedan surgir, hemos organizado este webinar que hemos titulado precisamente así, empleo público y diabetes. Contamos con las tres personas que tenían que estar con nosotros, ¿no?, para hablar de estos temas tan importantes, representantes de la administración pública y representantes también a nivel general de la Federación y de manera específica sobre este tema que voy a pasar a presentar. Ahora mismo están con nosotros María Isabel Sáenz Díaz, que ya es jefa de la Unidad de Asistencia Técnica de la Unidad de Apoyo de la Dirección General del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Bienvenida, María Isabel, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. También está con nosotros Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes, y luego también, lógicamente, como no podía ser de otra manera, por el tema que lleva directamente, está José Manuel García, que es el coordinador de la Comisión de Discriminación Laboral de la Federación Española de Diabetes, aparte de también miembro de la Federación a nivel nacional. Así que bienvenidos, gracias por estar hoy con nosotros y sin más vamos a comenzar con una dinámica de bloques de temas importantes que hemos aglutinado y luego al final de la jornada podemos ya luego dar paso a las preguntas del público. De todas maneras, las personas ya nos lo pueden ir haciendo llegar a través del chat. También nos han llegado previamente, comento, una serie de preguntas vía email que daremos respuesta al final de la exposición de los ponentes. Y sin más comenzamos, habíamos preparado una serie de preguntas, Juanfran, y por comenzar, ¿no?, y contextualizar. En el año 2018 se aprobó en el Consejo de Ministros la modificación de los cuadros médicos de exclusión de la oferta pública de empleo. ¿Qué supuso este acuerdo para las personas con diabetes, Juanfran? Bueno, lógicamente supuso un antes y un después. Simplemente por el mero hecho de tener diabetes, una persona con diabetes no tenía acceso a ciertos puestos de empleo público, como podían ser los puestos de Policía Nacional o Guardia Civil. Y con esta modificación, este cambio, las personas con diabetes tuvieron o tienen la oportunidad de poder presentarse a estos puestos o estos empleos públicos. Y, lógicamente, lo único que se les pide es que cumplan con un requisito, y es que su diabetes esté bien controlada. Yo creo, ¿no?, desde la Federación Española. ¿Se ha quedado cortado? Juanfran. Se nos ha quedado cortado. Recuperamos ahora. Se ha cortado. Simplemente, continúa. ¿Quieres que lo repita? Está muy Sí, bien. estaba diciendo que supuso un antes. Estaba diciendo que supuso un antes y un después, que lógicamente con esta modificación se rompió una barrera que suponía una injusticia, y era que las personas con diabetes no podían presentarse a ciertos puestos de empleos públicos, como pudiera ser la Policía Nacional o la Guardia Civil, y que realmente era un sinsentido, puesto que una persona con diabetes, con una diabetes lógicamente bien controlada, que es el único requisito que se le pide, puede hacer o desempeñar cualquier función o cualquier cosa o faceta que se intente, o que quiera Opositar, ¿no? conseguirlo, vamos. Magnífico, Juanfran. La verdad es Efectivamente, hacer su oposición. muy bien, como has comentado, supuso un cambio histórico, ¿no? Esa quizás sea la palabra más adecuada, Maribel. Tras esta exposición y contextualización por parte de Juan Francisco Perán, pues como ha dicho él, ¿no?, supuso un paso histórico a nivel gubernamental, a nivel nacional. Además, tras 30 años, ¿no?, pues con la vigencia de unos cuadros médicos de exclusión sin actualizar,
¿Cuál es el compromiso por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública en lo que se refiere a partir de ese momento a la convocatoria de pruebas selectivas? Maribel. Bueno, en primer lugar, buenos días y quiero agradeceros la invitación para participar en este encuentro sobre empleo público y diabetes, y en especial a FEDE por su dedicación y esfuerzo en conseguir la igualdad efectiva de trato y de oportunidades para las personas con diabetes en el ámbito laboral. Yo creo que sí que me gustaría incidir un poco más en el acuerdo de Consejo de Ministros por lo que ha supuesto y poder contestarte a la pregunta que me has formulado. Como sabéis, y ya lo ha dicho Juan, el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban las instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas del personal funcionario laboral, estatutario, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público, fue una de las medidas que se impulsó por parte del Ministerio de Sanidad con carácter previo en noviembre de 2018 dentro del Pacto Social para la No Discriminación y de Igualdad de Trato asociadas al VIH. Esta iniciativa era una declaración de intenciones consensuada y suscrita por todos los agentes sociales e institucionales, y fue el que determinó este acuerdo de 30 de noviembre de 2018. Hasta ese momento, las personas que padecían de enfermedad como el VIH, la diabetes, la enfermedad celíaca o la psoriasis estaban excluidas de una serie de procesos selectivos por situaciones médicas que no estaban justificadas por los avances de la ciencia. La evidencia científica ponía de manifiesto que estas enfermedades por sí solas no tenían por qué suponer una limitación en el desempeño profesional, sin perjuicio de que posteriormente en los procesos selectivos se puedan establecer otra serie de pruebas físicas u otra serie de requisitos médicos que puedan determinar que la persona no esté apta para participar. Ello supuso la revisión de los cuadros de exclusiones médicas, especialmente en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos de seguridad del Estado, de fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos la Policía Nacional, la Guardia Civil, los cuerpos de vigilancia aduanera, los ayudantes de instituciones penitenciarias, los centros de formación, docentes de formación militar, entre otros, muchos. Como consecuencia de ello, pues se ha producido un importante cambio normativo que garantiza que las personas con diabetes puedan acceder en condiciones de igualdad a cualquier cuerpo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin ningún tipo de limitación por tener este tipo de enfermedad. Este acuerdo, como ya ha resaltado también Juanfran en su intervención anterior, ha supuesto, y tú misma, a situar a España como pionera en estas políticas públicas de democratización en el acceso al empleo público, y con él se ha dado un paso muy importante para garantizar la igualdad de toda la ciudadanía. Se trata desde luego de un avance histórico, aunque yo sea la que lo estoy diciendo, que no debemos de olvidar y tenemos que tener muy presente. Y desde luego nuestro compromiso es seguir velando por el respeto de este acuerdo en todas las convocatorias públicas. Magnífico, Maribel, pues sí, habéis coincidido, ¿no? Pionero, histórico y luego continuar, ¿no? Que esa también para nosotros quizás dentro del colectivo de personas con diabetes es lo más importante, ¿no? Es decir, dar ese primer paso, como muy bien ese primer gran paso y continuar en ello. Y José, estamos viendo y estamos abordando un tema a nivel nacional, ese gran paso, ese avance que se realizó en la convocatoria que muy bien tanto Juan Francisco como Maribel han comentado a nivel nacional, pero lógicamente también hay muchos puestos de trabajo, convocatorias públicas al ámbito que quedan fuera, ¿no? Nacional, como puede ser el autonómico, también el local. Afecta, pues, por ejemplo, a personas con diabetes que quisieran acceder a cuerpos de policía local o bomberos, que dependen también de la oferta pública de las comunidades autónomas. ¿Cómo deja esto estas convocatorias o cómo se está trabajando, José, para dar respuesta también a esta necesidad también del colectivo de personas con diabetes? Hola, muy buenas. Pues nada, como decía Juanfran, lo que estamos haciendo es a nivel federaciones vigilar las convocatorias de tanto acceso como policías locales o bomberos o
o policías autonómicas, pues desde las propias federaciones y asociaciones lo que estamos intentando es que cuando vemos que sale una convocatoria de trabajo público local, pues si vemos que en alguna de ellas la modificación de los cuadros médicos no es la que debería de ser, pues bueno, nos acercamos, tenemos reuniones con ellos online para explicarles pues que ya hay desde el 2018 esa modificación de los cuadros médicos, donde Guardia Civil, Ejército y Policía Nacional ya admiten a cualquier tipo a cualquier persona que tiene diabetes con buen control. Y le recordamos que los demás no son ni más ni menos, que, ¿sabes? Que lo que intentamos es que todo sea igualitario para una cosa y para otra. Pero ya es una función más de las federaciones y asociaciones, que son los que tenemos que estar vigilando para que la gente con diabetes no sufra ningún tipo de discriminación. Y efectivamente, José, se trabaja en cadena, ¿no? Porque la federación cuenta con 18 federaciones, ¿no? En todas las comunidades. Sí, sí, tenemos 18 federaciones, ciento y muchísimas asociaciones que lo que hacen es un trabajo de dar su información. Ajá. Claro, ellos detectan que en un ayuntamiento hay una discriminación, se lo pasan a su federación nos lo pasa a nosotros y entre todos, porque al final no es solo un trabajo de FEDE, es un trabajo de asociaciones, federaciones y FEDE, pues nos ponemos en contacto con ese ayuntamiento, lo explicamos, porque también pasa una cosa, que muchísimas veces hay falta de información también, incluso cuando se hacen los cuadros médicos a nivel local o provincial, que no saben que esa nueva tecnología ya está ahí. Entonces nosotros les explicamos cómo funciona, les damos casos de jugadores y deportistas de élite, militares que ya están en activo y son militares de élite, policías, guardias civiles. Entonces, al tener una base donde ellos ven que sí que es verdad que están funcionando y tal y cual, normalmente, y digo normalmente porque siempre hay que pelear, sí que suelen admitir eso y decir, pues eso. Nosotros también damos el bagaje de que no queremos que esto sea eh, una libertad de libertinaje. Nosotros queremos que la gente que vaya tenga un buen control sobre su enfermedad. Y la persona que tiene un buen control sobre su enfermedad puede ser lo que quiera. Fenomenal. Luego hablaremos seguro, porque has surgido alguna pregunta ya sobre el tema de gente, bueno, con diabetes que está en primera línea. Pasando ya a otro planteamiento, otro bloque de preguntas, Maribel, lógicamente, y sin quitar, lógicamente, todo la importancia que tiene. Muchas veces se dice que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y sí que es verdad que es importante saber qué procedimiento se sigue por parte de la administración pública. Nosotros lo sabemos, pero debido a la gente que nos está escuchando, pues me gustaría también que compartieras, ¿no? Cuál es el procedimiento que se sigue para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en este acuerdo de Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018. Pues precisamente, como dices, lo contemplaba el propio acuerdo en su apartado séptimo, la creación de un grupo de trabajo interdepartamental para el seguimiento y el impulso de las medidas que se contemplaban en el mismo. En el seno de ese grupo se creó un comité técnico interministerial al que se le encomienda la revisión previa desde el prisma del mandato operado por parte del acuerdo de Consejo de Ministros de todas las convocatorias de empleo público. De forma sucinta, el procedimiento, lo explico de forma sencilla, pero creo que ya lo conocéis, es que los departamentos tienen que solicitar la autorización de sus procesos selectivos, de sus convocatorias de procesos selectivos. Y antes de la autorización, cuando son remitidas a esta dirección general, se reenvían a su vez, porque forma parte de esa comisión técnica interministerial, al Ministerio de Sanidad, que emite un informe sobre ese proceso selectivo para ver si se ajusta a lo realmente establecido en el acuerdo. Y con ese informe, en el caso de que se pusiera algún tipo de observación, se devolvería al departamento para que subsanase estas bases de la convocatoria y si no, se procedería ya a la publicación y a la autorización y firma por parte de los órganos competentes. Ese es el procedimiento, básicamente. Por supuesto, se me olvidaba que os informamos a vosotros también, porque sois parte de ese comité técnico interdepartamental o asesor que estáis en el control del seguimiento del acuerdo.
Exacto, sí, cada vez que surge una convocatoria a ese comité en el cual estamos integrados todas las federaciones de patologías crónicas que están afectadas positivamente, ¿no? En ese Consejo de Ministros se nos comunica para un análisis previo antes de su aprobación definitiva. Ahora vamos a pasar con Juan Francisco Perán. También, bueno, lo ha comentado ya Juanfran, no sé si nos escuchas, te has quitado la imagen, pero supongo que estarás ahí escuchándonos. Con todos estos avances que se están produciendo, bueno, pues da respuesta lógicamente a una de las grandes demandas del colectivo. Juanfran, no sé si nos escuchas y sí que nos gustaría conocer cómo se está dando, no sé si nos está escuchando, veo que no, porque está mutado y sin la imagen. Ahora intentaremos recuperarle. Pasamos contigo, si te parece, José. Bueno, que también te hemos presentado como coordinador de una comisión, como miembro de la junta directiva, pero bueno, también es presidente, de una federación autonómica, de una asociación local y realmente, pues de cierta manera, a unos estos cambios en diabetes ha sido pues un hándicap en, bueno, pues en ir avanzando en el proceso a que se ha presentado, ¿no? Muchas personas, porque incluso a veces se presentan y aunque sí que está en las bases, sí que está realmente recogido, aún así se siguen encontrando con una serie de complicaciones. En este sentido, se cuenta con el compromiso del análisis del Ministerio de Hacienda y Función Pública de estudio de caso por caso, ¿vale? De cuando aparece un caso concreto en el que no se da paso a bueno, pues a un opositor que sí que da respuesta al perfil, pero aún así se sigue contando con las bases anteriores. ¿Puedes detallar en qué consiste sobre todo y qué características debe cumplir con, bueno, la persona con diabetes para que pueda acceder a esta herramienta de análisis individualizado? Claro. Aunque esta herramienta puede acceder cualquier persona que tenga diabetes y esté en uno de esos casos, de que por cualquier razón se le excluya en un momento caso, ahí es donde se le ve el valor del asociacionismo. ¿Por qué? Porque si una persona se presenta a una prueba de acceso a cualquiera de las policía, Guardia Civil, Ejército, bueno, de las varias de función que tiene todo el ministerio, si en algún momento tiene un problema, claro, que es lo que hablamos antes, yo me tengo que presentar con un buen control metabólico, tengo que tener bien controlada mi enfermedad, tengo que pasar los pasos exactamente igual que todos los demás y dentro de todo lo demás, con mi enfermedad tener un buen control metabólico. Si aún así, pasando todo lo que hay que pasar, se encuentra con que hay algún problema de que no le dejan acceder o tal y cual, ese es el momento de que en ese momento, no esperar semanas ni días, ponerse en contacto con su asociación, que llamará a la federación y a FEDE, que es cosa todo de hacerlo en un día, y desde FEDE nos pondremos en contacto con Función Pública para explicarle pues exactamente cuál es el problema tal cual antes de que acabe la convocatoria de esa AOP, porque si lo hacemos después, al final tendrá que ser un tema judicial y nosotros ahí ya no podemos meternos ni nosotros ni intentar arreglarlo con Función Pública. Entonces, por eso le decimos siempre a la gente, cuando tengas un problema, la velocidad con la que tú transmitas el problema que tienes o bueno, sí, es un problema al final. No vamos a decir discriminación porque ya estamos en camino de que ya no existe, pero que haya cualquier problema con tal, pues la velocidad con que esa persona nos lo transmita y nosotros lo podamos transmitir a Función Pública para que antes de que acabe la convocatoria lo tengan en sus manos, estoy seguro que se va a poder arreglar en el 99,99% de los casos. Magnífico. De hecho, ya ha habido algunos casos, ¿verdad, Sí, José, que se han arreglado? Y claro. como tú muy bien dices, ya no hablemos de discriminación, ya hablemos de problemas, ¿no? Y vamos poco a poco resolviendo este tema que, Juanfran, es lo que te estábamos comentando antes, hemos recuperado ahora la conexión, que bueno, con estos avances se están dando respuesta a una de las principales demandas desde hace años, ¿no? Como venimos comentando desde que hemos comenzado este webinar. José ha comentado muy bien cómo se trabaja con las federaciones, cómo se trabaja con las asociaciones a nivel institucional, pero también nos gustaría saber cómo trabajan, qué acciones llevan a cabo tanto desde la Federación Nacional
como las autonómicas y locales para comunicar bueno, pues estos avances, estas campañas, estas iniciativas que se están produciendo en el campo del ámbito laboral. ¿Qué difusión, comunicación se está realizando, Juanfran? Uy, parece que se nos ha cortado. Luego lo recuperaremos, pero sí que es verdad que, ¿verdad, José? Se inició una campaña de Marca la X contra la discriminación que afortunadamente se tuvo que suprimir porque ya no era necesario, ¿no? Claro, sí, sí. Por lo menos en lo que se refiere a las oposiciones de policía, guardia civil, militares y funcionarios de prisiones, como muy bien dijo Maribel antes, María Isabel, perdón. Y en ese caso las tuvimos que, ya no tenía sentido. ¿Qué pasa? Seguimos peleando porque, como bien sabemos, esto solo es a nivel nacional. El problema que tenemos después también es autonómico. Nos hemos reunido también con la Archaina, nos hemos reunido con Mossos de Escuadra, con bomberos de algunas comunidades. Y bueno, todo el mundo está viendo que nuestro trabajo y el trabajo que hacen también desde el Ministerio va enfocado a que es una realidad ya. No es decir que es una petición que tenemos y que es todo ficticio, ¿no? No es una situación real. Las técnicas de tratamiento de la diabetes han cambiado en los últimos 30 años como el día a la noche. Una persona con diabetes hoy en día no tiene ningún problema en tener un control, ni en las situaciones más peligrosas ni en las situaciones más arriesgadas. Solo hay que tener un buen control sobre tu enfermedad. Magnífico, tomamos nota de esto mientras recuperamos la conexión con Juanfran, que parece que está teniendo algún problema. Maribel, como tú muy bien has comentado, son bueno, pues nuevas convocatorias que van saliendo cada año, en la que, bueno, pues donde antes sí que había esos cuadros médicos de exclusión con esas limitaciones, ya no aparecen, aparecen ya modificados, actualizados. Vemos lógicamente que, bueno, pues hay mucho relevo. Y se necesita, ¿no? Actualizar y dar entrada a nuevo personal. ¿Están prevista la publicación este año de alguna oferta pública de empleo nueva que pueda afectar o, bueno, sobre todo para ir informando y alertar a la gente que, bueno, pues pueda estar interesado en una oferta en la que antes no podía optar, ahora sí? No sé si hay previsto algo, alguna OPE, no sé si nos puedes dar algún avance. A ver, yo ahora mismo no os puedo concretar qué procesos selectivos se van a convocar, pero sí que es verdad que en el boletín de 4 de mayo de este año se ha publicado el Real Decreto 340/2023 de 3 de mayo, por el cual se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil para el año 2023. Es decir, primero se aprueba la oferta y de ahí derivarán los procesos selectivos correspondientes a este año. Y evidentemente, como se dice ya en este propio Real Decreto, en su preámbulo, se hace referencia al respeto del acuerdo de 30 de noviembre de 2018. Las convocatorias se van a producir, pero ahora no os puedo decir en qué momento van a ser publicadas. No van a salir porque la oferta de empleo público está aprobada. Y eso es lo previo, aprobar la oferta de empleo público y la convocatoria posterior. Y seguiremos el mismo trámite bueno, que se acabo de decir. Como antes de ser autorizados estos procesos selectivos, nos los enviarán y tendréis conocimiento vosotros de que van a ser publicados. Magnífico, para ese seguimiento, esa supervisión, como hemos comentado. Perfecto. Generalmente siempre es muy vinculante, por supuesto, el informe que va a emitir el Ministerio de Sanidad, que siempre hace una valoración muy técnica y científica sobre el asunto. Exacto, que es importante, ¿no? El tema de la evidencia científica, que es y la evidencia también y avances clínicos. Magnífico. Maribel. Sí. Yo siento que ahora mismo no os puedo decir que haya ninguna convocatoria que os pudiese concretar cuándo se va a publicar. Bueno, eso ya es una información, por lo menos que de manera previa no saldrá. Gracias, Maribel. Juan, hemos recuperado la conexión y lo que te estábamos preguntando es, José ha comentado muy bien cómo se comunica, cómo se trabaja con las asociaciones, con las federaciones.
también nos gustaría que nos comentaras cómo se trabaja o qué acciones de comunicación, difusión se realiza por parte de FEDE y luego se lo traslada, lógicamente, a sus entidades para dar a conocer todos estos avances a la opinión pública y a las personas que tienen diabetes, más allá de, bueno, pues de sea una asociación o miembros de una asociación. Juanfran. Sí, bueno, Mercedes, te agradezco que me hagas esta pregunta. Bueno, José creo que lo ha dejado bastante claro, ¿no? Más o menos ha explicado lo que es la infraestructura de FEDE, consta de 18 federaciones o asociaciones autonómicas y cientos y muchas asociaciones, como él ha dicho, 156 en concreto. Y aquí sí que me gustaría hacer o resaltar el gran trabajo que se hace de las asociaciones de pacientes. Primero porque todo esto no es por casualidad, es decir, todos estos logros, todas estas consecuciones son también, lógicamente, por la buena predisposición por parte de la Administración a que se produzcan, pero también a la fuerza que ejercen las asociaciones para que esto sea así. Y volviendo a la pregunta que me ha hecho, bueno, se transmite a través de nuestras federaciones y a través de nuestras federaciones se hace a nuestras asociaciones y son los encargados de hacerlo a través de los asociados, es decir, las personas que están asociadas tienen acceso a una información privilegiada. No obstante, la Federación Española de Diabetes no solo trabajará para las personas asociadas, sino para todo el colectivo de personas con diabetes, y este tipo de información lo hacemos también a través, llegar a través de todas las personas, a través de las redes sociales y nuestra página web, y también, lógicamente, a través de los medios de comunicación. Pero sí que haría un llamamiento a las personas que aún están asociadas a que lo hagan y que realmente la unión hace la fuerza, que lógicamente vamos a conseguir más logros cuantas más personas estén asociadas y que también haría resaltar que muchas de... Se ha quedado cortado. Juanfran, se nos ha ido. Bueno, ahora le volveremos a recuperar. ¿Sí? que se Juanfran. dan cuenta realmente del... nada, Sí. estaba diciendo que muchas de las personas que nos hacen llegar los casos hasta ese momento no están asociados y que se dan cuenta realmente del valor que tiene el mundo asociativo, las federaciones y sobre todo la Federación Española de Diabetes. Perfecto, Juanfran, ya que estamos contigo, y si quieres no te pongas la imagen porque yo creo que así la conexión puede ser muchísimo mejor y lo importante también es el testimonio. Maribel ha comentado la importancia de ese compromiso de la Administración Pública para con las federaciones, las asociaciones. También me gustaría, aunque es redundante, pero yo creo que también que quede de manifiesto ante la opinión pública por qué es tan importante también ese compromiso, ese trabajo desde las federaciones, desde la propia federación con la administración pública. Sí, bueno, yo creo que ella lo ha dejado bastante claro. Hay que seguir con el compromiso de que se sigan cumpliendo la norma, de que se siga cumpliendo la ley, es decir, que en todos los procesos selectivos se siga, o mejor dicho, desaparezca por completo la palabra diabetes. Y la verdad que hemos dado también un paso importante que, por desgracia, por los problemas técnicos que estoy teniendo hoy, no sé si se ha comentado, pero sí que es importante volver a nombrarlo si no se ha hecho, y es que FEDE ahora mismo es el interlocutor con la administración pública en el tema de los supuestos procesos selectivos en los que no se está cumpliendo la norma, y que también hay un compromiso por parte de Función Pública de hacer una revisión exhaustiva caso por caso de manera individualizada para cerciorarse realmente si eso es así. También es bueno recordarlo que son, a ver, en el periodo se hace este tipo de reflexión, se hace en el periodo. Juanfran, te hemos perdido de nuevo, de esa importancia, ¿no?, de ese compromiso mutuo, tanto del Ministerio hacia las asociaciones como de las propias asociaciones por parte de la administración pública. José, como muy bien ha comentado Maribel, hay ese compromiso, ¿no?, por parte de la Administración Pública Nacional para hacer cumplir todo lo que es el acuerdo de ministro. Vosotros, como has dicho, cuando reunís a nivel autonómico País Vasco, cuando reunís a nivel Cataluña,
¿Veis esa voluntad al mismo nivel con las comunidades autónomas, igual que está comprometido a nivel nacional? ¿O veis ahí un poco más de desconocimiento, reticencia? ¿Cómo lo veis? ¿O cómo lo Sí, has bueno, visto? sí, bueno, yo las veces que nos hemos reunido así con gente, sí que vemos bastante voluntad bueno, de intentar cambiar las cosas, de intentar, pues eso, y no es favorecer, sino que es igualar las cosas como deben de ser, no solo a las personas que tienen diabetes, sino también a todos los demás colectivos que sufren algún tipo de discriminación. Sí que lo vemos, lo que pasa es que también vemos que siempre nos vienen con el tema de que falta normativa, falta normativa, falta normativa. En muchos casos no es real, porque en muchos casos sabemos que la normativa la ponen ellos. Entonces simplemente hay que, siempre les trasladamos, siempre les decimos lo mismo. Si el ministerio ha preparado, ha validado y ha actualizado su cartera de exclusión, vosotros también podréis hacer exactamente lo mismo, porque no se están valorando distintos tipos de trabajo, son los mismos. El policía es igual policía nacional que el Ertzaina es igual que el Mosso d'Esquadra, el Mosso d'Esquadra es igual que el Autonómico de Galicia, da igual. En ese caso, tal. Y sí que vemos que hay comunidades autónomas que están muy a favor de colaborar, de actualizar sus cuadros médicos, sus cuadros de exclusión médica, y otros que les cuesta un poco. Parece que la voz de los pacientes es como venirse aquí a pedir algo y nosotros tenemos aquí ya nuestro cuadro médico desde hace 20 años. Y es lo que les decimos siempre. Si no, si no nos creéis a nosotros, porque al final todo esto es una labor que hacen desde las asociaciones y las federaciones, que son los que pelean todo el día con su comunidad autónoma. Si no nos creéis a nosotros, aquí está la evidencia médica. Entonces, no os fijéis solo en vuestro cuadro porque os haya funcionado los últimos 20 años. El cuadro médico ha cambiado, el sistema de exclusiones también ha cambiado y la diabetes también, la enfermedad no ha cambiado, pero sí en cómo tratarla. Y bueno, pues un poco de cal de arena, pero bueno, yo creo que vemos que hay más propensión así a modificar y actualizar los cuadros médicos que a que no. Magnífico, pues yo creo que es una muy buena noticia. Juanfran, estabas comentando cuando se ha cortado que FEDE no había tomado el relevo de ser la entidad que sea la conexión, ¿no? Que también lo había comentado José, con Sí, función pública para trasladar esos casos, a lo mejor en el que, bueno, pues un paciente, a lo mejor una persona con diabetes no puede acceder por algún caso concreto bueno, pues a una oferta, aunque los cuadros estén modificados. No sé si quieres añadir alguna cosita más que te haya quedado nada, pendiente. nada, Mercedes, pedid disculpas porque es verdad que me ha pillado el día tonto con la conexión y la verdad que lo estoy pasando aquí fatal. Estoy entre el móvil, el portátil, nada. Simplemente estaba diciendo eso, que, a ver, que yo creo que también es un avance para la Federación Española ser el interlocutor con la administración pública, con función pública en concreto, y que bueno, que eso nos da el margen de poder hacerle llegar los posibles casos de manera individualizada, que se considere que no se está cumpliendo la norma y que se haga un estudio por parte de función pública de manera individualizada de cada caso y dar respuesta a estas personas que realmente no lo solicitan. De ahí también la importancia de estar asociado. Los casos que nos llegan son de las asociaciones o federaciones. Y nada, simplemente yo también mostrar mi agradecimiento a María Isabel, a Función Pública, por este recibimiento y la verdad que esto de trabajar en equipo ha sido a gusto, porque bueno, el que la administración también te facilite el trabajo, pues hace que la cosa sea más sencilla. Y también estaba resaltando, Mercedes, que creo que es importante, que este tipo de estudios se hace en el periodo de reclamación, es decir, que mucha gente nos llega con el caso ya en proceso de vía judicial. Nosotros, la función pública no puede interponerse ante cualquier caso que ya esté en un proceso judicial, eso hay que dejarlo bastante claro. Por eso es importante de que nos lleguen a la Federación Española de Diabetes cuanto antes los posibles casos que se detecten dentro de las asociaciones y federaciones. Y digo posibles casos porque, claro, luego hay que demostrar que realmente no se está cumpliendo la norma.
Y bueno, y creo que también ha dicho José algo que es muy importante, y es que realmente el problema no lo estamos teniendo con función pública, sino realmente con los cuerpos médicos que nos encontramos en los procesos, y que realmente la valoración médica, pues hay veces que puede ser a criterio del especialista que en ese momento haga la inspección de la persona que se esté presentando a los diferentes procesos selectivos. Pero bueno, dentro de las pequeñas complicaciones que hemos detectado, realmente estamos teniendo una buena respuesta, y yo creo que se están dando pasos agigantados, y que con esto estamos consiguiendo derribar las barreras que hasta ahora se encontraban las personas con diabetes. Pues muy bien, Juanfran, has comentado y reiterado temas también que ha comentado Maribel, José, pero que son importantes también destacar. Y has hecho también algo importante, ¿no? Una valoración muy positiva por parte de las federaciones y de las asociaciones en relación a el vínculo que se tiene por este tema con función pública. Ahora, Maribel, me gustaría igualmente aprovechar y qué valoración hacéis vosotros, ¿no? También nos atreveríamos a preguntaros de esa relación, esa predisposición que intentamos mostrar desde que se aprobó el acuerdo de ministro. ¿Cómo lo valoráis a nivel público pues esa colaboración, esa acción, esa vinculación, esas demandas, ¿no? Porque a veces somos bastante insistentes, pero es nuestro trabajo. A ver, como evidentemente, como no puede ser de otra manera, se valora de forma muy, muy favorable. Han pasado casi 5 años y pico desde la aprobación del acuerdo, y si bien es cierto que hemos conseguido en gran parte los objetivos pretendidos, somos conscientes de que aún podemos seguir avanzando en algunas cuestiones para una mayor integración. Y para ello va a ser imprescindible mantener la estrecha colaboración que hemos tenido hasta ahora con las asociaciones y grupos afectados. Como decía José Manuel hace un momento, hasta ahora lo habíamos hecho, creo que es el José Manuel, nuestra relación había sido con trabajando en positivo, y ahora sois vosotros nuestros interlocutores, no solamente para la diabetes, sino para todos los casos que se vayan produciendo en cualquiera de las enfermedades que están afectadas por el acuerdo, es decir, psoriasis, VIH, diabetes y la enfermedad celíaca. Y desde luego necesitamos la estrecha colaboración que hemos tenido hasta ahora con vosotros. No podemos olvidar que es un proyecto compartido y de largo recorrido. Consideramos que hemos conseguido todo prácticamente, pero tenemos que seguir manteniendo nuestros canales de información con las asociaciones de las personas a las que representáis, que consideramos que es fundamental. Por último, me gustaría señalar que el deseo de cambio y de transformación de la forma en el acceso al empleo público es una de las soluciones que requiere la Administración y en la que nosotros creemos firmemente. No voy a decir todo el hito que ha supuesto este acuerdo, que para mí ha sido, para todos nosotros, ha sido un cambio importantísimo del acceso al empleo público, y bueno, creo que vuestra colaboración es fundamental, y espero que así la sigamos manteniendo. No voy a hablar de cómo se regula, porque Juanfran lo ha definido muy bien también hace un momento, porque se me había olvidado comentar cómo actuamos. Me ha parecido muy bien que anime a que se ponga de manifiesto enseguida cuando exista algún tipo de malestar por parte de las personas que hayan sido excluidas de un proceso selectivo, porque si no, no vais a tener margen de actuación. Yo eso ya os lo he dicho en otras ocasiones. Hay que hacerlo lo antes posible, porque yo, cuando me remito después a los departamentos para interesarme por algún caso concreto de los que me ponéis de manifiesto, ya nos encontramos en una fase de reclamación en vía judicial, y ya nuestro margen de maniobra ha desaparecido. En todo caso, ya sabéis que estamos en total conexión, y que, como me estabas preguntando, considero fundamental seguir la coordinación y el trabajo con vosotros que estamos haciendo hasta ahora. Magnífico, Maribel, yo creo que lo habéis dejado claro, tanto Juanfran como tú mismo, el seguir colaborando a nivel nacional. Y una última pregunta, José, antes de dar paso a las cuestiones que nos han hecho llegar vía chat y también vía email. Has comentado antes, ¿no?, que a nivel autonómico hay más tendencia al que sí que al que no,
pero ¿cómo se está trabajando para superar o qué acciones consideráis que sean clave esas reticencias que podamos todavía a nivel autonómico local encontrar? ¿Alguna acción, algún elemento, alguna iniciativa que sea clave que consideres que decante la balanza a nivel positivo? Pues sí, la verdad es que una vez que he conseguido el gran meollo de la cuestión, que fue las ofertas de públicas a nivel nacional, el resto del ámbito autonómico es que es una pelea, como digo yo, es una pelea directa entre asociaciones y federaciones de cada comunidad autónoma. Desde FEDE vamos a seguir trabajando, por supuesto, porque es que no hemos conseguido el 100% de nuestro objetivo, que es que no haya ni la más mínima discriminación en ningún tal. Y lo que sí vamos a hacer es seguir apoyando pues todo lo que podamos a las asociaciones y a las federaciones, que son las que tienen que vigilar si en su comunidad autónoma pasa eso, pues con nuestro apoyo, porque al final sin ellos no se puede hacer nada. Y es la fuerza que tienen las asociaciones. Saben cómo pelear dentro de su ayuntamiento, saben cómo pelear dentro de su comunidad autónoma, y nosotros simplemente vamos a ir apoyándolos, dándoles apoyo, enseñándoles que en otros sitios se ha conseguido, cómo se ha conseguido. Seguimos teniendo reuniones con administraciones públicas, con escuelas de formación de policías municipales en comunidades autónomas donde hay una sola eh, formación para toda la comunidad autónoma, lo que comenté antes, Erchaina, Mossos, que tal, y que es una pelea que tiene cada comunidad autónoma, ¿sabes? Y cada asociación de tal, y FEDE, como siempre, pues ahí está ahí apoyando y acompañando en todo el camino. Perfecto, José. Pues yo creo que le has dejado claro que el gran trabajo, con el apoyo de FEDE, pero es de las federaciones, de las propias asociaciones locales. Pues magnífico, muchísimas gracias. Y vamos a dar paso ahora en estos últimos 15-10 minutos que nos quedan sobre el tema de las preguntas que nos han llegado, Juanfran. Y sí que es verdad que una persona nos comenta si son muchas las preguntas, las demandas, el volumen de peticiones que se llegan tanto a nivel informativo como reclamativo, de que hay una situación a lo mejor de discriminación o, como ha dicho José, de tener algún problema para acceder a una oferta de empleo público. Juanfran, estás mutado ahora. Sí. Bueno, realmente no son muchas las que nos llegan. También es cierto que tengo que volver a reiterar que los que nos llegan son las que son a través de las asociaciones y federaciones, es decir, son de las personas que están asociadas. Y sí que es cierto que cada vez son bastantes menos. Son bastantes más las alegrías que nos solemos llevar cuando vemos que realmente las personas con diabetes tienen acceso a empleo público. Y bueno, sí que es cierto que bueno, aún quedan algunos casos a nivel nacional que, como he dicho, normalmente se encuentran el problema a la hora de pasar el reconocimiento médico, las pruebas médicas, pero que también es cierto que en muchos de estos casos y que terminan por vía judicial también se suele ganar. Es decir, que en ese tipo de circunstancias también se están consiguiendo avances, que yo creo que también hace que se allane el camino de otras personas que vienen detrás. Y que realmente lo que sí que nos encontramos bastantes casos es a nivel local y autonómico, pero que eso ya creo que es un trabajo que, como bien ha explicado José, es tarea de las federaciones y las asociaciones, y que realmente elogio, y desde aquí me quito el sombrero, del trabajo que hace nuestro compañero José en ese sentido, que hace un trabajo inconmensurable y desde luego que como presidente simplemente decirle que se lo agradezco personalmente y que bueno, que la verdad que lo admiro en ese sentido. Magnífico, Juanfran. También otra persona, y en relación también yo creo, dando vueltas un poco todo lo que habéis comentado, pero bueno, para que quede claro, y esta pregunta nos lo traslada José, tienes que estar asociado, esta persona nos dice, tienes que estar asociado a una asociación para poder bueno, pues, denunciar o acceder a esa herramienta que has comentado, de que el Ministerio luego analice de manera individualizada ese caso de que bueno, pues no hayas accedido a un puesto a pesar de haber cambiado los cuadros médicos de exclusión. Sí, efectivamente, Mercedes. A ver, el único requisito que nosotros exigimos es que la persona esté asociada a alguna de las asociaciones federadas, que es importante también mencionarlo, es decir, que estén federadas en la Federación Española de Diabetes,
y que nos lo hagan llegar. Y luego, pues también resaltar la importancia que tiene el que tienen acceso a una información privilegiada, es decir, que cualquier persona que esté asociada pues tiene acceso a información como, pues, por ejemplo, de que somos los intermediarios actualmente con la administración pública, de todos los avances que se están consiguiendo, como las últimas noticias, con el acceso a poder tener o acceder a puestos de guardias de seguridad, que fue una noticia que se avanzó hace muy poco a través de la Federación Española de Diabetes, o que pudieran optar a tener armas de fuego o llevar armas de fuego. Toda esta información continuamente se está trasladando a nuestras asociaciones y nuestras federaciones para que lleguen a las personas asociadas. Y luego, pues como he dicho, destacar la importancia de que cuantas más personas estén asociadas, pues lógicamente hacemos más presión ante la administración pública en este sentido y en cualquiera de ellos. Perfecto. Juan, esta otra persona, José, nos pregunta también, es decir, está claro que la administración pública aboga por estos cambios, las asociaciones y las federaciones. Quizás la más limitación se encuentra por parte, entre comillas, lo pone esta persona, sociedades científicas, porque a lo mejor desconocen esta normativa o a lo mejor todavía bueno, pues no tienen la formación adecuada para saber si una persona con diabetes, oye, pues se agarran simplemente al tema de los cuadros médicos de exclusión y no analizan esta individualización de cada caso. ¿Tú crees que también falta trabajo de cara a los profesionales sanitarios? Bueno, es que al final, ¿sabes qué pasa? Que un profesional sanitario que esté bien formado no va a tener ese desconocimiento. Al final, oye, aquí no estamos poniendo en entredicho que sea mejor profesional o peor No, no. profesional. Estamos hablando de que hay gente que está en un trabajo, hay un cuadro médico hecho, que bueno, pues eso, que igual su especialidad exactamente no es diabetes y no tienen por qué saber exactamente cómo está, pero sí que deberían de utilizar los cuadros médicos de exclusión a nivel nacional para que vean por qué los demás lo han cambiado y ellos no. Entonces, muchas veces les decimos, vale, vamos a imaginar que tú creas que tu cuadro médico es el mejor y que la exclusión con diabetes pues es perfecta. ¿Por qué los demás lo han cambiado? O sea, ¿por qué el ministerio sí ha cambiado el cuadro, el ejército, la Guardia Civil, la policía, muchas comunidades autónomas, muchos bomberos? ¿Por qué sí lo han cambiado y tú sigues sin cambiarlo? Entonces, es que igual te falta un poco de actualización. Entonces, al final, o sea, echamos la culpa a que falta profesionalidad. No, lo que echamos la culpa de que exactamente igual la persona que hace cuadro médico de esa zona, pues igual no es un especialista en 17 o 20 enfermedades diferentes. Entonces, lo que sí que le pedimos es revisa los otros cuadros para que veas cómo están y decide si el tuyo no merece ser actualizado o no. En esa premisa es lo que te decía, que la gran mayoría sí lo revisan y nos dicen, bueno, pues esta vez ya está hecho el meter la pata, pero para la siguiente vez sí que se cambia. Magnífico, sí, sí, desde luego que no se pone en entredicho esa profesionalidad, pero claro que es también un trabajo, ¿no?, a largo plazo y de concienciación y de igual de Claro. relación con las asociaciones, con las propias sociedades científicas. Maribel, esta persona ya bueno, pues una pregunta que nos llega, ¿no?, y vinculado al tema de la actualidad, ¿no?, política, por decirlo de alguna manera. En breve se van a producir una serie de elecciones, una serie de cambios. Esta persona está preocupada o así nos lo traslada. ¿Va a cambiar algo si hubiera algún, no relevo, pero sí a lo mejor cambio de departamentos en el que esto se pueda dar continuidad? Es decir, si hubiera un cambio político, ¿esto se vería paralizado de alguna manera o no tendría por qué? En absoluto, no tiene por qué cambiar, hay un acuerdo que está vigente y no tiene por qué cambiar. Todo en esta vida puede pasar, pero vamos, no es lo que va, no, es un acuerdo que ya se está aplicando y no tiene por qué pasar. No puedo decir nada más que eso, pero no va a pasar. Bueno, eso nos da un mensaje de tranquilidad, de que todo el trabajo hecho se va a Estoy consolidar. diciendo algo que, bueno, en principio no tiene por qué pasar, es decir, es algo que ya es un acuerdo que está consolidado en el tiempo y que bueno, que está aceptado y que no va a haber ningún tipo de problema. No tiene por qué haber ningún tipo de temor, pero que todo en esta vida, cualquier cosa puede suceder, vamos.
Bueno, pero en general ese mensaje más que te tiene ya de un 90% de que muy probable de que continúe todo igual y esperemos que así sea. Mucho más, o sea, pues yo, vamos, tengo la tranquilidad y la certeza El de que 99. el 99, el 100% de que no se va a modificar absolutamente nada. Es un avance en las políticas de acceso al empleo público y bueno, ya lo he dicho anteriormente, es que ahora somos el referente de todas las administraciones públicas, por eso no vamos, no existe ningún problema, no hay que tener ningún dolor. Magnífico, Maribel, muchísimas gracias. Otra cuestión que nos llega también, Juanfran, está en relación con el tema de los avances en nuevas tecnologías. Realmente también, bueno, lo que ha comentado también José, ¿no? La enfermedad sigue siendo la misma, pero los avances no. Cómo las nuevas tecnologías están facilitando que esa persona con diabetes tenga ese mejor control para que, bueno, pues no sea una problemática el poder acceder a policía, a bombero, a bueno, cuerpos penitenciarios, etcétera. Esa herramienta Sí. concreta que es también ha sido una revolución. Sí, bueno, yo creo, Mercedes, que todo el problema radicaba básicamente en la no detección de la hipoglucemia, que es la complicación a corto plazo la más peligrosa que tienen las personas con diabetes, y que realmente era lo que hacía que se pudiera dudar de alguna manera de que una persona estuviera capacitada para desempeñar un puesto de empleo público y que realmente los avances tecnológicos han supuesto también un antes y un después, puesto que han permitido un buen control metabólico de la enfermedad en estas personas y que realmente se haya reducido básicamente al mínimo este tipo de situaciones. Esto, unido a la buena educación diabetológica que reciben los pacientes tipo 1, hacen, como he dicho al principio de este webinar, que cualquier persona con diabetes puede desempeñar cualquier función, no solo en el ámbito público, sino en cualquier ámbito de la vida, puede desempeñar cualquier trabajo o cualquier cosa que se proponga. Y de hecho, pues creo que habéis nombrado antes, porque me he perdido medio webinar, habéis nombrado algunos casos como pudieran ser jugadores de fútbol profesionales, campeones de España que hacen atletismo y que se someten a pruebas físicas tremendas que cualquier persona no podría hacerlas y lo están haciendo con diabetes. Y que realmente, pues bueno, sí que es cierto que la tecnología, los avances tecnológicos y también la educación diabetológica permiten que la diabetes pues sea un añadido, Un añadido pero no un más, sin impedimento. más. Un añadido más, pero no un impedimento. O sea, cualquier persona con diabetes puede hacer una vida completamente normal. Magnífico. Tú lo has adelantado, pero José, nos preguntaban también nombre y apellidos de alguna persona que quizás a lo mejor famoso o conocido, que pudiera ser, oye, pues no lo sabías, pues esta persona tiene diabetes y está en bueno, pues en el top del ámbito deportivo, que sobre todo es donde quizás a lo mejor podríamos tener algún ejemplo. No sé si esta persona le puedes dar algún nombre, algún ejemplo en el que poderse fijar y decir, oye, pues si este lo ha conseguido, yo también. Pues mira, ahora mismo, así, no, hombre, nombres específicamente, pues mira, el jugador del Real Madrid eh, Ajá, es verdad. es uno de ellos. Ahora mismo hay 3 jugadores en la NBA que, bueno, que todo el mundo los puede ver porque juegan con su sensor colocado. El campeón del mundo de una de las modalidades más extremas, que es correr en bordes de las montañas, que yo no sé cómo hay gente que es posiblemente que pueda hacer eso. Y el campeón del mundo, que lleva 6 años seguidos siendo campeón del mundo, es una persona con diabetes. Uno de los mejores escaladores del mundo, que escala sin cuerdas ni nada, también es una persona con diabetes. Entonces, ya te digo que no estoy hablando de una persona que lleva una vida normal, es una persona que está extremo por encima de lo extremo. O sea, que es que incluso los que no tienen diabetes, yo creo que incluso tampoco lo mismo podían. No, no, No han no. puesto No, ese no. reto. Hemos llegado a ese límite de las locuras. De Ujú. decir, esto es puro extremo. Magnífico. José, también nos comenta ya finalmente, antes de dar un mensaje final,
Juanfran, que es verdad que las nuevas tecnologías están avanzando mucho, lógicamente a nivel clínico, científico, las alternativas terapéuticas también están poniendo más fácil el control, pero algo que nos traslada esta persona y que dice que algo que no podrá ser nunca, nunca, yo creo que sí que se defiende mucho desde las federaciones y desde la propia FEDE que pueda ser sustituido es la corresponsabilidad con la propia educación diabetológica que tiene que tener el propio paciente para con su patología. No por ponerme una determinada tecnología ya me tengo que olvidar, ¿no? Cómo de importante es contar o ser corresponsable con esa educación, con esa formación, con ese buen control por tu parte de la patología para que la diabetes, como tú has dicho, sea un añadido más y no lo más importante. Bueno, yo creo que, si tú lo has dicho, Mercedes, lo que defendemos desde la Federación Española de Diabetes, que la educación diabetológica no forma parte del tratamiento, sino que es el tratamiento en sí de los pacientes. Lógicamente, cualquier avance tecnológico, tecnología que se incorpore, va a dar un extra más a la calidad de vida de estas personas, pero que realmente para poder sacarle ese rendimiento, para poder sacarle la mayor utilidad, se necesita un buen conocimiento y eso pasa por una buena, correcta educación diabetológica. Y no una educación diabetológica cualquiera, me refiero a cualquiera de manera puntual, sino de manera continuada y realmente es la herramienta que tiene el paciente para hacer un buen manejo y un buen uso de cualquier tecnología, incluso de su diabetes. Magnífico, pues ya llegamos a los últimos 5 minutos y sí que es verdad que no me gustaría finalizar este webinar sin que, bueno, pues tanto de la administración pública como de los representantes de la federación, tanto a nivel autonómico como local y autonómico, una de las federaciones, den ese mensaje final que consideren oportuno, que quizás a lo mejor resuma los principales mensajes que han trasladado a lo largo de estos 60 últimos minutos. Maribel, empezamos por ti. ¿Qué mensajes o resumen consideras clave que la gente se quede de todo lo que has trasladado? Que es mucho, muy importante, pero bueno, si tuvieras que lanzar un mensaje, ¿cuál sería? Bueno, pues yo es que creo que ya lo he aportado todo, pero vamos, pues que vamos a seguir trabajando para seguir garantizando la igualdad de todas las personas en el acceso al empleo público, que para nosotros, para la función pública, es algo fundamental y que, bueno, que creo que podemos, como ya he dicho, tenemos todavía espacios en los que se puede mejorar, aunque ya hemos conseguido prácticamente todos nuestros objetivos y que solamente agradeceros a vosotros vuestra colaboración. Eh, Creo que este acuerdo, aunque a mí no me corresponde glosar todo lo que ha supuesto y todo lo que se ha hecho hasta este momento, pero creo que ha sido un trabajo conjunto que ha marcado un hito en el acceso a la función pública. Desde luego, yo creo que de eso no hay ninguna duda. Maribel, y muchísimas gracias también por pues, ese mensaje también de buena relación, ¿no? que se mantiene entre las federaciones y la propia administración pública. Juanfran, un mensaje a nivel nacional, resumiendo, destacando, que quieras que las personas que te han escuchado estos minutos se lleven. Bueno, yo la verdad me uno a lo que ha dicho María Isabel. Realmente se ha dado un paso importante que queda aún mucho más todavía por conseguir. Transmitir, pues, realmente el compromiso por parte de la Federación Española de Diabetes, seguir trabajando para que se cumpla, para que sea una realidad. Y nada, reiterar mi agradecimiento a María Isabel y a Función Pública el interés que muestran, el apoyo que nos muestran y mostrarles también que desde la Federación Española de Diabetes estamos ahí para colaborar y para ayudarles en todo lo que consideren oportuno. Magnífico, Juanfran. Y por último, José, yo no sé si te ha quedado algo por resumir, por algo por destacar, pero algún mensaje que te gustaría también desde bueno, pues esta vertiente de responsabilidad que, bueno, que cuentas en este peso, en este tema con bastante peso en relación a este proyecto para acabar con la discriminación laboral. ¿Qué mensaje darías? Pues nada, el mensaje que daría, aparte del que yo, María Isabel y Juanfran, es que el trabajo de las asociaciones es el más importante y el de las federaciones igual,
que ellos son los garantes y vigilantes de que cada vez o no haya o haya menos, y que al final la lucha es de ellos y nosotros solo es apoyarlos. Bueno, yo como presidente de una asociación y de una federación también, pues eso, mi día a día es eso, es estar vigilantes, promover también que el paciente tenga un buen control, porque una educación diabetológica buena es un garante de que tú vas a tener una buena vida y que vas a poder acceder a todo sin problema ninguno. Magnífico, José, pues nos quedamos con esos mensajes, ¿no? De esa muy buena relación, de esa continuidad de comunicación y de sintonía, y sobre todo esa importancia que has dado, José, al tema de las asociaciones y a la educación diabetológica. Y sin más, pues nada, agradeceros vuestro tiempo, que a pesar de los temas técnicos, yo creo, Juanfran, que lo hemos salvado todo bastante bien, los mensajes claros. Y sin más, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Un saludo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias.